¿Te imaginas vivir literalmente dentro de una tinaja gigantesca? Ese era el hogar de Diógenes de Sinope, un filósofo que prefería vivir bajo la certeza de que nada podía serle arrebatado porque casi nada poseía. Esa forma de vivir, tan radical como coherente en su pensamiento, convirtió su figura en una de las más llamativas de la Grecia clásica. Para él, la virtud no estaba en acumular, sino en desprenderse. Ese espíritu de desprendimiento lo llevó a convertirse en el gran símbolo del llamado cinismo, corriente que defendía vivir conforme a la naturaleza y sin ataduras sociales. E irónicamente, su nombre acabó asociado siglos más tarde a algo que representa justo lo contrario. Hoy, cuando se habla de síndrome de Diógenes, se describe un trastorno basado en la acumulación compulsiva. Nada que ver con aquel filósofo que rechazaba cualquier posesión. Entonces, ¿de dónde viene esta relación? Os lo contamos a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Cuando hojeamos un libro de historia para asomarnos a la antigua Grecia, nos encontramos con un desfile de personajes que, vistos con la perspectiva de hoy, parecen sacados de una novela muy excéntrica. Por ejemplo, Pitágoras prohibía comer habas por motivos casi místicos, o Empédocles, quien aseguraba que podía detener tormentas y murió, según la leyenda, arrojándose al volcán del Etna para demostrar que era un semidios. Y entre ese elenco de figuras peculiares hay uno que siempre sobresale por encima del resto. No todos los días te cruzas con alguien que, según los textos antiguos, decidió vivir dentro de una enorme tinaja de cerámica, o que caminaba con una lámpara encendida a plena luz del día, y que en ocasiones dormía en cualquier rincón de la ciudad para demostrar que ningún lugar le pertenecía y todos podían ser su hogar. Hablamos de Diógenes de Sinope. Pero para entender a este personaje tenemos que remontarnos al principio de su historia y situarnos en la Grecia del siglo IV a.C. Mucho antes de convertirse en el icono del cinismo, Diógenes era un joven de la ciudad griega de Sinope, una ciudad próspera del Mar Negro. Su padre, Icesías, trabajaba como banquero, pero su historia dio un giro brusco cuando ambos fueron acusados de falsificar monedas. Las fuentes coinciden en que aquel escándalo derivó en su destierro y en la ruina familiar. Así, Diógenes llegó a Atenas sin bienes ni reputación, arrojado a una realidad que le obligó a repensarlo todo. En la ciudad conoció al filósofo Antístenes, discípulo de Sócrates y fundador de la corriente cínica, corriente que entendía la libertad como la capacidad de necesitar muy poco para vivir. Las fuentes también cuentan que Antístenes rechazaba admitir más alumnos, pero Diógenes insistió con mucha determinación hasta lograr ser admitido. La parte más conocida de Diógenes comienza cuando decide llevar los principios cínicos a su máxima expresión. Atenas era la ciudad de los discursos, los debates, los templos y las convenciones sociales. Y él optó por lo contrario. Renunció a los lujos, abandonó la propiedad privada y adoptó un estilo de vida diseñado para poner a prueba las costumbres de su tiempo. Entre Atenas y Corinto, su llamativa forma de vida atrajo a curiosos, discípulos, críticos y admiradores. Y no era para menos. La tradición cuenta, por ejemplo, que un día vio a un niño beber agua usando solo las manos. Diógenes llevaba un cuenco para lo mismo, así que lo arrojó enfadado al suelo, exclamando que aquel niño le había ganado en simplicidad. Otra historia muy repetida es la del apodo de perro, que podía ser un insulto, pero no para Diógenes, que de hecho lo convirtió en un elogio. Para él, vivir como un perro significaba vivir sin vergüenza, sin aparentar y sin miedo a nadie. Pero la escena más citada, recogida por múltiples fuentes antiguas, es la del encuentro con Alejandro Magno. El rey, fascinado por su fama, se acercó a saludarle y le ofreció cualquier favor. Diógenes levantó la vista y, demostrando que no le impresionaba ni la grandeza ni la autoridad del rey, solo le pidió que se apartara a un lado para que su cuerpo no hiciera sombra y pudiera seguir tomando el sol. Alejandro, impresionado, dijo, según fuentes, que de no ser Alejandro, le gustaría ser Diógenes. El núcleo de su visión era simple. La felicidad surge de la autosuficiencia, y la libertad solo es posible cuando uno se desprende de aquello que lo ata. Y es que Diógenes consideraba que la sociedad estaba llena de artificios que alejaban al ser humano de lo esencial. Y sin embargo, paradójicamente hoy, cuando escuchamos síndrome de Diógenes, pensamos en personas que acumulan basura, que viven aisladas y descuidan su higiene y su entorno.
Un cuadro clínico duro, documentado en psiquiatría desde los años 70, que nada tiene que ver con el filósofo. ¿Y cuál es la razón? Este término fue acuñado por los geriatras Clark, Mankikar y Gray del Hospital Central de Hampstead, en Londres. En su artículo describieron un patrón muy específico de personas mayores que viven recluidas, rechazan la ayuda externa y muestran un deterioro grave del autocuidado. ¿Y por qué lo llamaron así? Porque para explicar esa mezcla de aislamiento extremo y rechazo a las normas sociales, los autores tomaron a Diógenes como metáfora cultural. Un recurso literario que funcionaba muy bien, aunque fuera completamente inexacto desde el punto de vista histórico. Y esto es curioso porque algunos especialistas recomiendan sustituirlo por términos más descriptivos como síndrome de autonegligencia del cuidado personal. Aún así, la historia nos deja una reflexión interesante. Tras décadas viviendo en Atenas y Corinto, Diógenes alcanzó una vejez tranquila dentro de su particular radicalidad. Sobre su muerte, las fuentes antiguas ofrecen varias versiones, desde que murió de manera natural, debilitado por la edad, que falleció tras ingerir un pulpo crudo, o hasta que decidió dejar de alimentarse voluntariamente. No hay forma de saber cuál es la cierta, pero todas coinciden en su deseo de ser enterrado fuera de la ciudad para que los animales pudieran pasar sobre su cuerpo. Los habitantes de Corinto, sin embargo, le dedicaron honores y erigieron una estatua con un perro a sus pies, símbolo que le acompañó también en la posteridad. Su forma de vivir es su legado. Y aunque el tiempo le haya colocado un síndrome a su nombre que dice lo contrario de lo que él defendía, su figura sigue recordando que en la Grecia clásica hubo un hombre que llevó la libertad hasta sus últimas consecuencias. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.